Profesor Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Buenos días, José Manuel, para ti y para todos los oyentes. Pues, profesor, los ministerios de Salud y Trabajo, como lo hemos venido comentando, emitieron una nueva circular que regula las medidas de aislamiento e incapacidad para los trabajadores y empleadores en caso de presentar estos síntomas de COVID. Y entre las medidas se destaca que las personas sintomáticas deberán aislarse por 7 días y trabajar en casa, independientemente de su esquema de vacunación. Y en caso de no poder trabajar desde casa, pues deberán hacerse la prueba. Sin embargo, quedan muchas dudas y por eso lo estamos contactando a esta hora de la mañana, porque los oyentes nos preguntan, bueno, ¿y cómo se accede a la incapacidad si hay lugar a ella? ¿Qué va a pasar finalmente después de esa incapacidad? Empleadores y empleados tienen algunas de esas inquietudes. Profesor Iván Jaramillo, ¿por qué no arrancamos explicando ese tema de las incapacidades en concreto? ¿Cómo va a quedar? Sí, específicamente, José Manuel, la gran preocupación que teníamos era que con los nuevos lineamientos del Ministerio y el aislamiento obligatorio por 7 días sin necesidad previa diagnóstica para sintomáticos, generaban problemáticas laborales, porque claro, el trabajador tiene un lineamiento de aislarse, pero no tiene soporte y el empleador le pide que vaya a trabajar, sobre todo en actividades que no admiten trabajo a distancia, y generaba esa problemática porque el empleador decía, si yo respeto ese aislamiento, pues voy a perder esos días y los tengo que asumir yo porque la Seguridad Social no los asume. Entonces, lo que es esta circular 004 de 2022 conjunta a los Ministerios de Trabajo y Salud es justamente tratar de poner en el centro de la problemática de esto cuando el médico tratante atiende al paciente. Entonces, el médico debe preguntarse si esta actividad que realiza el paciente puede transitar a las modalidades de trabajo a distancia, teletrabajo, trabajo remoto, trabajo en casa, y en caso negativo evaluar la posibilidad de prescribir una incapacidad independiente que no haya una prueba diagnóstica ya con algún resultado para, obviamente, privilegiar la política de contención del virus. Es un criterio médico el que se privilegia en la circular en caso de que los trabajadores no puedan transitar a modalidades de trabajo a distancia. Para personas asintomáticas hay que aclarar, José Manuel, que hay que diferenciar entre si tienen esquema completo de vacunación o no para determinar si deben aislarse o no en función de la vacunación, porque si lo tienen completo el esquema, la circular dice que no deben aislarse. Si hay un esquema incompleto o ausencia de vacunación, ahí se debe realizar el mismo procedimiento según lo dispuesto por la circular. Profesor Jaramillo, en términos, digamos, informativos, para que las personas, los empresarios, los trabajadores entiendan, ¿quién paga estas incapacidades? ¿Se paga una parte, la paga el empleador, una parte la paga el sistema de salud a través de un pago que le devuelve a la empresa? ¿Y cuál es el nivel de ingreso por la incapacidad? Esa es una muy buena pregunta y le agradezco porque es una de las problemáticas que hemos tenido desde el inicio de la pandemia a nivel casi que global. Las incapacidades, si son por origen común, o sea, no tiene nada que ver el contagio con temas laborales, no fueron por causa, por ocasión del trabajo, las paga la EPS y las paga, según el Código Sustantivo en el Sistema de Asunción de Riesgos, al 66,6%. O sea que el trabajador va a recibir 2/3 partes menos del ingreso que está acostumbrado a recibir, sobre el cual se reporte la cotización. Eso tiene fundacionalmente una lógica de impedir que los trabajadores, cuando tienen un malestar pequeño o lo que sea, no vayan a trabajar y haya como un incentivo a trabajar. Pero en un contexto de pandemia se invierte la lógica y queremos es que la gente que tenga un malestar, por pequeño que sea, pues se aísle. Pero la persona pues sabe que va a recibir una tercera parte menos, entonces ahí tenemos problemáticas serias. Incluso aprovecho la pregunta, en Estados Unidos no existe el sistema de reconocimiento de incapacidades por origen común. Entonces está el señor desayunando, la señora en la mañana y tiene un poquito de dolor de estómago, ¿prefiere no ir a trabajar? No, va a trabajar porque le van a pagar por cada hora que labore. Ese era un esquema que privilegia la productividad. Pero en la pandemia tenemos el gran problema en los Estados Unidos, que no hay ningún incentivo para que la gente respete ese tipo de aislamientos, entonces tienen el contagio pues, disparado, obviamente. Algo similar, no igual, sucede en Colombia, es que en Colombia, insisto, la incapacidad, si es de origen común, no laboral, sino de origen común, se reconoce al 66,6% conforme a la establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 27, que es el que asume la seguridad social. Y eso tiene un factor, pues claro, económico, de reconocimiento, que ayuda un poquito a las finanzas del sistema, pero al tiempo impide incentivos a este tipo de aislamientos y reconocimientos, porque el trabajador también pues sabe que va a recibir un porcentaje menor, aunque va a recibir un ingreso a título de subsidio por incapacidad, si es por origen común, a cargo de la EPS. Si el contacto se deriva del trabajo que está desarrollando, lo va a reconocer la ARL, Administradora de Riesgos Laborales,
ese sí al 100% desde el primer día. Profesor Jaramillo, ayer le preguntábamos al ministro que por cuenta de la congestión en las urgencias, ¿cómo iba a ser? Si estaba el sistema en capacidad, dijo que se podía hacer por telemedicina. ¿Cómo hace un médico para establecer por telemedicina si la persona sí realmente está contagiada o no, o está embaucando al sistema, por decirlo de alguna forma? Sí, es que ese es el gran problema y a veces la pregunta me dice, porque justamente ese es el problema. El trabajador, el empleador dice, sí, pero me está llamando el trabajador y me dice que tiene un poquito de dolor de garganta y un poquito de flujo nasal y no va a venir 7 días. Entonces el empleador queda, ¿cómo le creo? Entonces lo que intenta hacer la circular es que sea el médico el que es certificado. Claro, la pregunta es muy importante y es, bueno, pero si es por telemedicina, yo le creo al médico, ¿no? La circular es muy clara en poner el acento en que esto es de criterio médico y se citan todas las normas que regulan la autonomía médica, justamente por eso, para privilegiar el criterio médico. Y si el profesional de la salud tiene los criterios suficientes para expedir la incapacidad, pues habrá que respetar ese criterio solo con cuadro clínico sin prueba. Pero sí van a haber problemáticas porque justamente si no tenemos prueba diagnóstica y el diagnóstico es clínico puramente, es decir, solo con síntomas, pues para el médico va a ser difícil sin por lo menos evaluar al paciente presencialmente si hay esa congestión en la urgencia. Vamos a tener seguramente dificultades, además porque los trabajadores van a estar desesperados por tener la evidencia que apoye y fundamente su aislamiento y su ausencia del trabajo unos días para evitar que sean descontados y para evitar juicios de reproche laboral, ¿no? Que el desafío ahí, como lo plantean usted y María Elvira, es enorme, profesor Jaramillo. Vamos a ver cómo lo resuelve nuestro sistema de salud. A esta hora hablamos con Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Profe Restrepo, usted tiene una pregunta. Pasando a otro tema, profesor Jaramillo, quería preguntarle sobre las causales, digamos, no quiero decirlo de esta manera, pero me imagino que no es una causal de despido que una persona no se haya vacunado. Eso no podría serlo, ¿no es así? Pero sí es una causal de no contratación que una persona no se haya vacunado. ¿Le entiendo? ¿Eso es así? Es una muy buena pregunta y está relacionado con la circular 003 del Ministerio de Trabajo. El Ministerio lo que prevé es lo dice en sus propias palabras, exhorta a los trabajadores y empleadores a que en aquellas actividades que tienen esquemas abiertos al público, como bares, restaurantes, discotecas, conciertos, etcétera, deben los trabajadores tener, primero dice exhorta y luego dice obligatoriedad del cumplimiento del esquema completo de vacunación. Pero quiero ser muy claro, el mismo ministerio en el año 2021, en abril, había proferido un concepto en el que explicaba expresamente y precisaba de forma expresa que no puede exigirse a los trabajadores de forma obligatoria la vacunación, porque en este país tanto la ley 2064, que es la ley del Plan Nacional de Vacunación, como el decreto 109, que la reguló, como la ley estatutaria en salud, prevén que la vacunación es universal, gratuita y voluntaria, de manera que no puede una circular, y menos un concepto, derogar una ley. Por esa razón, es una exhortación, es algo deseable, pero deben operar los mismos mecanismos de tránsito a modalidades de trabajo a distancia u otras medidas, pero no hay una justa causa de despido, dado que el trabajador pues va a tener un fundamento y un apoyo en la voluntariedad del esquema en las normas que acabo de advertir. Luego, el carácter voluntario no puede invertirse por una circular de cualquier cartera o por un concepto. Hay países que lo han ido adoptando, ¿no? Justamente en el día de ayer conocimos la noticia de la Corte Suprema de los Estados Unidos que inadmitió la medida del presidente Biden de vacunar obligatoriamente un grupo importante de trabajadores, solo lo admitió para el Medicare, es decir, los trabajadores de la salud que tienen contacto con casos de positivos. Y en Italia hay que esperar a ver la evaluación del Tribunal Constitucional, también ya se reguló esta semana la obligatoriedad de la vacunación, pero estamos esperando el juicio de los tribunales constitucionales de este tipo de medidas, ¿no? Profesor Jaramillo, ayer en el programa de Voces con Juan Carlos Iragorri, el constitucionalista Juan Manuel Charri, frente a este tema de la obligatoriedad o no, dice que hay una sentencia de la Corte que en casos extraordinarios, y este podría ser uno de ellos, podría declararse que fuera obligatoria la vacuna. El problema es que esto tendría que darse de cara a un debate con intervención del Congreso, etcétera, etcétera, y no vía decreto, como dentro del marco de, digamos, de coartar libertades individuales. ¿Qué opina usted? Que estoy de acuerdo, justamente es que la decisión del Congreso colombiano es que sea voluntario, prevista en la ley 2064 y el decreto 109. Luego tenemos que primero transitar por una modificación
de los marcos legislativos que establecen la obligatoriedad o voluntariedad del sistema de vacunación. Ya el criterio y el juicio de razonabilidad de la Corte Constitucional se puede modificar, yo estoy de acuerdo con el doctor Charri, a través de juicios de proporcionalidad, de contextos, de modificaciones. De hecho, hay muchos ejemplos en el mundo. Ahí, por ejemplo, hay una medida histórica en los Estados Unidos para salir de la crisis del 39 en su momento, en la que el Congreso restringió bastante libertades y en ese momento la Corte Suprema norteamericana, a través de test de igualdad y test de proporcionalidad, admitió algunas medidas en función, no obstante de lo inconstitucionales que podían aparecer en principio, del contexto y los factores de recuperación en que se apoyaban esas medidas. Luego, no es extraño que constitucionalmente hayan esas admisibilidades, pero se supone un tránsito legislativo previo para respetar el principio democrático de producción normativa, y es que en este país las leyes pues se modifican a través de los mismos que las produjeron, ¿no? El Congreso de la República. Pues profesor Iván Jaramillo, gracias por las claridades alrededor de las incapacidades. Evidentemente ahí hay unos puntos pendientes y todo este debate jurídico que se va a suscitar seguramente se va a tener que resolver por la vía de algunas tutelas, y los pronunciamientos de los jueces pues nos darán luces alrededor de esa obligatoriedad, se puede o no. Su opinión aquí también en RCN Radio. Gracias, profesor Jaramillo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo para toda la mesa de trabajo, un saludo muy especial para todos los oyentes. Igualmente, Iván Jaramillo es el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. En Colombia son las 7 de la mañana, 17 minutos.